cambio. Bueno, les doy la bienvenida a nombre del equipo de Fundación AILA a esta nueva sesión, como les mencioné. Y junto con eso recordarles también de que esta sesión, estos talleres, esta serie de talleres que se enmarcan dentro de este curso son financiados por INJUB, son apoyados por INJUB y realizados en conjunto con la comunidad de la Casa de Peñalolén. Y bueno, como ustedes saben, Fundación AILA, somos las tres organizaciones que estamos apoyando y llevando a cabo este proyecto. ¿Ven todos la presentación, cierto? Háganme con el dedito para arriba nomás si es que la ven. ¿No? ¿Nada? Ya. Voy a compartirle ahora la pantalla. Entonces, ahora sí. ¿La ven? Sí, buenísimo. Ya, entonces, como les mencionaba, bueno, bienvenidos de nuevo al curso, a la segunda sesión ya de los talleres, de la serie de talleres del curso de Resiliencia ante Desastres. Ahí está. Bueno, la bienvenida antes que todo. Hoy yo voy a ser el relator. Mi nombre es Ricardo Ortega, de profesión soy geógrafo. Ya llevo participando cerca de 3 años en Fundación AILA y también me desempeño paralelamente como analista en el Instituto para la Resiliencia ante Desastres. Todo enmarcado dentro de la misma temática. Eh, y bueno, la Fundación AILA, como ustedes ya la conocen, hace un tiempo, en la clase pasada José, nuestro director, les pudo comentar algo, se enfoca en distintas áreas y lleva a cabo distintos proyectos territoriales. Hoy les quisimos mostrar esto, que es uno de los proyectos que se vincula directamente a la sesión que van a tener hoy y que tiene que ver con el proyecto Visión de Primera Línea, que es llevado a cabo y financiado por la GNDR, que es una red global de organizaciones de la sociedad civil, que se encargan de hacer gestión del riesgo a nivel mundial. ¿Ya? Y este proyecto de visión de primera línea, nosotros participamos en el año 2019, durante todo el año 2019, en Puchuncaví, Quintero y Valparaíso, realizando por una parte levantamiento de información territorial desde las organizaciones sociales y también haciendo planificación con ellas mismas para la reducción del riesgo de desastre. Acá lo que ustedes pueden ver en la foto es una de las sesiones que tuvimos con un grupo de jóvenes de Valparaíso, en donde ellos nos comunicaron, nos transmitieron todas las problemáticas que ellos sienten, ven e identifican en el territorio en relación a los desastres y al cambio climático. O sea, la clase de hoy va a estar muy vinculada a lo que pudimos hacer con ellos, como también a lo que nos dice la teoría también de la gestión y del riesgo y del desastre. ¿Ya? Bueno, también es bueno recordar la clase pasada, que la llevó a cabo José, y en cual pudieron ver el tema del voluntariado juvenil para lograr un Chile resiliente. En esa oportunidad ustedes pudieron ver la importancia del voluntario, los distintos enfoques que también tiene el voluntariado, el adultocentrismo y también cómo podemos aportar desde este voluntariado, de los enfoques de voluntariado, a hacer un Chile o un país más resiliente como jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que pudimos ver en la clase pasada y ahora la clase que nos toca hoy, que es la sesión 2, corresponde al sistema de gestión de reducción del riesgo en Chile y algunos de los conceptos centrales que están implementados dentro de esos procesos de gestión, ¿ya? O sea, vamos a ver un poco de teoría, cómo se entiende la gestión, qué es el riesgo, qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad, y luego con eso vamos a enmarcar todo esto en los procesos de gestión, en los distintos tipos de gestión, y qué es lo que nosotros podemos hacer como agentes de cambio para lograr reducir nuestro riesgo y aumentar nuestras capacidades para hacer un Chile más resiliente. Bueno, como les mencionaba, la clase de hoy, la sesión de hoy, lleva el título del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastre en Chile y los conceptos centrales de la gestión para la reducción del riesgo de desastre también. En un principio, para los que no están tan familiarizados con el tema, esto puede resultar mucho tecnicismo, mucha palabra complicada o palabras que podríamos considerar como sinónimos. Lo que vamos a intentar hacer acá es traducir este lenguaje muy técnico a un lenguaje un poco más comprensible para que podamos comprender tanto el riesgo y cómo se compone, pero también qué acciones y qué cosas podemos hacer para reducir ese riesgo, ¿ya? Y por ende, evitar la pérdida de vidas humanas, daño a la infraestructura, cómo organizar también a la sociedad civil, etcétera, ¿ya? Esa es la idea un poco de esta sesión. ¿Cómo se va a componer la sesión? Primero que todo vamos a ver una serie de imágenes de desastres y vamos a llevar a cabo la discusión, que es nuestra actividad práctica del día de hoy, y ahí ustedes por favor les pido la mayor atención a las imágenes y que puedan rescatar toda la información que puedan.
Luego vamos a ver distintos paradigmas del riesgo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo la comprensión y el análisis del riesgo a modo teórico y académico. También cómo se compone este riesgo. O sea, podemos ver que el riesgo se puede componer de múltiples cosas, de múltiples variables. Vamos a ver cada una de ellas cómo se compone para denominar al riesgo y cómo podemos identificar el riesgo. Y para finalizar, vamos a seguir con la teoría también que se relaciona a la gestión para la reducción del riesgo de desastre. Ahí está tanto la palabra como su sigla. Y vamos a ver el caso chileno y lo que viene también para el futuro, en el caso propio de nuestro país. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, lo primero que vamos a hacer es ver estas imágenes. Ustedes les pido atención, me imagino que alguna de ellas ya las conocen, ya las han visto, así que lo importante es que vamos viendo y yo les voy a ir comentando algunas cosas. ¿Ya? Bueno, antes de partir con las imágenes, le hago acá un recuento de los principales eventos que han ocasionado desastres desde el año 1960 hasta el año 2017. Ahí ustedes pueden ver que desde el año 1960 se centra, por ejemplo, el terremoto de Valdivia, pero a medida que va avanzando el tiempo, vamos viendo que van existiendo más amenazas, más desastres en distintas fechas, pero se van concentrando desde el año 2000 en adelante, y eso también tiene una explicación, ¿ya? Y que vamos a intentar explicarlo en este momento, pero esto es para que ustedes vean esta línea de tiempo de los distintos desastres que han ocurrido a lo largo de la historia, desde el año 60 específicamente, en nuestro país, abordando terremotos, sequía, erupciones volcánicas, aluviones, nevadas e incendios forestales. En este sentido, esta primera imagen que les muestro es una imagen de un combate a un incendio forestal, específicamente a la temporada de incendios del año 2016-2017, estos mega incendios que se concentraron en la región de O'Higgins, Maule y Biobío, y acá podemos ver la acción de un helicóptero que está apagando ese incendio junto con los brigadistas y el consumo de las llamas también de la vegetación que está presente ahí. De la misma manera, acá están los incendios forestales, o el incendio forestal ocurrido en Valparaíso en el año 2014, y donde ustedes pueden ver la magnitud de estos incendios y la cercanía que tenían a las viviendas y al propio Congreso en algún momento. O sea, fue bien impactante tener el fuego bastante cerca de la ciudad, en estas zonas que se denominan, entre comillas, interfaz. También tenemos otros fenómenos a lo largo de Chile, por ejemplo, esta imagen es del aluvión de Copiapó, donde ustedes pueden ver el barro, el agua que arrastró este aluvión, donde fue producto de la concentración de unas precipitaciones, de lluvias, en muy poco tiempo, lo que arrojó de que gran parte de la tierra se arrastrara e inundara y anegara casas, viviendas y afectara a sus habitantes. Esta es una imagen un poco más aérea, un poco pixeleada también, pero del mismo aluvión, para que ustedes puedan ver la envergadura que tuvo este desastre en las calles, en las viviendas, esas calles que están con ese color medio mostaza, medio café. Eso es todo el impacto que tuvo el aluvión de Atacama. También tenemos erupciones volcánicas, por ejemplo, este es del volcán Calbuco, si mal no recuerdo, del año 2015, la erupción que tuvo. Y la cercanía, perdón, voy a volver, la cercanía también que ustedes pueden ver a las viviendas, a las casas, a todo lo que está alrededor de este cono, de este volcán. De la misma manera, el volcán Chaitén en su momento en el año 2018 cuando hizo erupción y lo que conllevó a uno de los procesos de relocalización de gente más grande de la historia, junto con otros que han ocurrido anteriormente, pero este llevó a que Chaitén se tuviese que relocalizar. O sea, eso ya también es parte de la gestión y lo que vamos a ver después. Tenemos aquí también el mismo desastre del volcán Chaitén y cómo fue la acumulación de las cenizas también, y el derretimiento de la nieve, que arrastró también agua. Y ya finalizando con las imágenes, tenemos lo ocurrido en el 27F con el terremoto. Aquí podemos ver el edificio Alto Río, que fue uno de los edificios que se vino abajo con el movimiento sísmico del 27F. Y también el producto de este sismo, y que ocurre en gran parte de Chile, el tsunami que conlleva. Y que también ocasionó grandes daños y pérdida humana en varias costas de Chile, en varias playas de Chile. Y por último, y no menos importante, el cambio climático, específicamente asociado a esto a la sequía. Podemos ver que grandes masas de agua en nuestro país se están secando, tanto producto del cambio climático, pero también producto de la intervención humana. No hay que dejar de lado ese tipo de intervención y el consumo irracional muchas veces de esta agua, que conlleva a amplificar el riesgo, además del cambio climático, en relación a la disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en consideración que hay múltiples factores que están incidiendo esto.
Las imágenes que les mostré nos muestran cómo nuestro territorio, tanto de Arica a Punta Arenas, como desde la cordillera hasta el mar y considerando también la isla, está expuesto a distintas amenazas. Por lo mismo se denomina que Chile es un territorio multiamenaza, que está expuesto tanto a amenazas geofísicas, como son los terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas, como también a amenazas relacionadas con el clima o hidrometeorológicas, como son las nevazones, como son los aluviones, como son las crecidas de los ríos, etc. O sea, estamos en un país que está expuesto a múltiples eventos, a múltiples amenazas, independientemente del lugar que nos encontremos. Y en este sentido, y en función de las mismas fotografías, les dejamos la siguiente pregunta de discusión, que puede ser muy general, que puede ser muy fácil de responder para algunos, pero que tiene un trasfondo muy grande y que en realidad como sociedad, y específicamente nosotros acá en el territorio chileno, siempre confundimos, asociamos a que el desastre es natural o no, o tenemos distintas concepciones. Entonces, para partir, queremos que ustedes puedan discutir y a continuación dejo a Francisca Escobar que les va a explicar la metodología y cómo nos vamos a agrupar para poder realizar la actividad grupal. Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Como les comentaba Ricardo, está esta fase que hemos propuesto para interactuar entre las personas que estamos participando del taller, que tiene que ver con esta pregunta de ¿cuándo los desastres son naturales? La propuesta es responderla en cada grupo pequeño que se va a armar y en base a estos 3 roles que son los que vimos la vez pasada, pero la idea es que no se repitan nuevamente estos roles por las personas que ya los ocuparon. Está el rol de moderador o moderadora, que es la persona que va a ir facilitando la palabra dentro del grupo, velando porque cada persona que está dentro del grupo pueda tener un minutito para dar su reflexión en torno a esta pregunta. Recordar que en ese sentido no hay una respuesta buena o una respuesta mala, sino que queremos generar un espacio grato de conversación y todas las respuestas son bienvenidas y que por favor siéntanse libres de poder responder dentro de su grupo con tranquilidad y también pedirles colaboración para que sus compañeros y sus compañeras se sientan también con comodidad para responder libremente. Está el rol de secretario o secretaria, que la idea es que cuando cada persona va haciendo mención respecto a su reflexión, quien es secretario o secretaria puede ir tomando nota de 3 ideas fuerza que van surgiendo dentro de esta reflexión. Y posteriormente está el rol de vocero o vocera, que cuando vamos a volver a encontrarnos todos y todas nuevamente en esta fase, cuando estamos en conjunto, pueda comunicar estas ideas fuerza que se identificaron. Una vez que volvemos a encontrarnos nuevamente, quien tomó el rol de secretario o de secretaria, es necesario que copie estas ideas fuerza en el chat para que podamos tener registro de no solamente desde la grabación, sino de también cómo ustedes quieren que esas ideas hayan sido escritas y poder como mantener ese mismo lenguaje, digamos. Entonces, nos vamos a ir, nuestra hospedadora nos va a separar en los grupos y van a ver que van a llegar facilitadores AILA, voluntarios y voluntarias AILA, que tienen dentro del nombre F, por ejemplo, 1-2, F3-4, y son facilitadores asignados a ciertos grupos en los que nos vamos a ir encontrando. Así que para que no se sorprendan si es que llega ahí. Recordar que los roles no se repiten para que cada persona pueda cumplir algún rol y que cuando acepten ir a la sala de su grupo, recuerden cuál es el grupo al que están ingresando. Les va a salir un número y ahí para que lo identifiquen. Eso es. Fran. Ya. Bueno, sabemos que es un tiempo cortito el que tenemos para esta fase de reflexión. Quisiéramos que fuera más, se pudiera extender más, pudiéramos conversar, intercambiar números, etcétera. Pero la vez pasada nos pasamos media hora más, terminamos a las 9, así que por eso ahora nos ajustamos un poquito más a los tiempos. Si algún grupo no alcanzó a terminar como le hubiese gustado, de verdad que lo lamentamos, pero también se pueden como extender esas conversaciones por medio del WhatsApp que se ha ido armando.
Así que la idea ahora es que podamos como mantener la concentración en poder expresar estas ideas en 1 minuto, que también es cortito, pero tiene esta misma intención de que podamos ajustarnos a los tiempos y que no nos extendamos porque sabemos que también tienen compromiso y cuando nos extendemos tienen que retirarse antes. Así que, ¿quién quiere comenzar? Yo, Ya, Catherine. antes que digan todo. Sí, recuerda contarnos tu número de grupo. El 3. Súper. Ya. Bueno, nosotros discutimos y llegamos a la conclusión de que consideramos que los desastres nunca son naturales, que son socionaturales, y que decir que son naturales es como librarnos un poco a nosotros de la responsabilidad que eso implica. Y que, por ejemplo, un evento puede ser natural, pero se vuelve, y que nosotros contribuimos a que eso se vuelva un desastre. Por ejemplo, una erupción es un evento totalmente natural y que se considera o se vuelve un desastre cuando afecta solamente a las personas. Y eso, bueno, también hablamos como de la falta de educación en la gestión del riesgo y en los factores antrópicos que inciden, pero esas fueron como nuestras 3 ideas principales. Súper. Muchas gracias. ¿Quién más quiere continuar? Yo. Mario, se me prendió aquí el borde. ¿El número de tu grupo? Ya, yo voy entonces el grupo 12. El 12. Ok. Bien, nosotros como grupo, al igual que el grupo anterior, concluimos que los desastres no son naturales. De hecho, eso está así por la teoría de riesgos. Estos son eventos naturales, y de los desastres en sí, como escribió mi secretaria, tienen un efecto social. En nuestro país, los desastres se provocan por falta de prevención y gestión del asentamiento en el territorio. Lamentablemente somos un país más bien reactivo. Esto significa que básicamente esperamos a que las cosas pasen para poder realmente encontrar una solución. Tendríamos que ser más preventivos, como puso mi secretaria aquí, considerando que somos un país que está en el cinturón de fuego. Ya. Respecto a esto, también hablamos de que estudios en realidad, realmente sí existen para poder prevenir hartas cosas. Sin embargo, por no decir por flojera, tal vez por ahorro, se obvian y no se implementan del todo. También salió como tema que respecto a en pueblo originario, estos tenían sus métodos para poder sobrellevar los desastres. Sabían que si la tierra se movía, ellos migraban hacia un lugar más alto. Eso en amplio rango. Súper. Muchas gracias. ¿Quién más había dicho que podía continuar? ¿Por acá? Sí, Raúl, ¿qué número es tu grupo? Se me fue. No me acuerdo si era el 3 o el 4. Debe ser el 4 porque el 3 era el de Catherine. El grupo 14 es tu, Raúl. Grupo 14. Anda, súper cerca. Súper, Sí. cuéntanos. Ya, ok. Con mi grupo se dio rápida la conversación y la conclusión fue que los desastres no son naturales. De hecho, bueno, también por un criterio propio, los desastres son socionaturales. Esto es algo ya que ha sido bastante discutido con muchos estudios por varios años, pero que hace poco se viene visibilizando, sobre todo por el trabajo que ha hecho la ONU con su dirección de reducción de riesgo de desastres. Sobre todo uno de los mayores exponentes sobre esta temática incluso es Alan Lavelle, que dice que los desastres no son naturales. ¿Por qué? Porque para poder categorizarse como tal tiene que haber esta interacción humana. Lo que ocurre, bueno, como se dijo la compañera anteriormente, es cuando se manifiesta este fenómeno natural que pudiese ser un terremoto, una inundación, una erupción volcánica, son el fenómeno como tal. Cuando pasan a ser un desastre es cuando existe la interacción humana.
Por ejemplo, cuando hay un asentamiento humano, un asentamiento de población de personas en una zona roja alrededor de un volcán, cuando se hizo una población, un condominio o un hotel en una zona inundable en el borde costero. Ahí son gatillantes para que se pueda producir un desastre. Y por tanto, para que pueda haber un evento como tal, este proceso de desastre tiene que estar siempre presente el componente humano, y que obedece a una falta de planificación y que se puede ver expresada, por ejemplo, cuando no hay un buen plan de desarrollo comunal, cuando no hay un buen plan de urbanización, un plan de regularización urbana, y que en este caso el rol que tenemos como humanos, como jóvenes, es el educar a la comunidad, educar a nuestras sociedades para así poder disminuir los impactos de los desastres, pues, y hacer una buena gestión de reducción del riesgo de desastre. Súper, muchas gracias. Raúl, entonces, ¿quién más puede continuar? Tratar de recordar, acotarnos a 1 minuto, porque nos quedan 10, nos quedan 11 grupos todavía. Así que para que podamos escucharnos todos. Ya. Grupo 1. Ok. Ya, nosotros llegamos a la conclusión de que el término desastre era impuesto por la humanidad, cuando involucraba a lo humano. Que no era desastre natural si era consecuente de la mano del ser humano, y que si el impacto que genera en la vida humana, por ejemplo, términos de estructura y animales, ahí es cuando era desastre. Súper. Pero así como desastre natural, no sería desastre si no fuera involucrado eso, si no estuviera involucrado la vida humana. Sí, hasta ahora todos los grupos han ido coincidiendo en que los desastres no son naturales. ¿Quién más quiere presentar sus ideas fuerzas? Grupo 7. Grupo 7, ok. Bueno, nosotros lo primero que dijimos fue como cuestionarnos o plantearnos de que era una pregunta capciosa de parte de ustedes, planteándonos desde el término de cuándo un desastre es natural, siendo que primero por la temporalidad y segundo porque vimos la primera clase que ya había quedado claro que los desastres siempre eran socionaturales. Así que nuestras 3 grandes como ideas fue la primera, cuestionar un poquito el significado de las palabras, como cuestionar qué es el desastre, y cuestionar la naturalidad de él, así como por qué si fuera algo natural tendría que convertirse en desastre así. ¿Ya? El segundo es que alguna actividad o algún evento natural pasaría a convertirse en desastre siempre que éste intervenga la cotidianidad de las sociedades. ¿Ya? Cuando intervienen las actividades o nuestro diario vivir es cuando nosotros podríamos atribuirle la categoría de desastre. Y finalmente nuestra tercera idea es que si es que las sociedades estuvieran mejor preparadas, ninguno de estos eventos pasaría a ser un desastre como tal. Súper, genial, muchas gracias también por lo concisa. ¿Quién más quiere continuar? Grupo 4. Grupo 4, listo. Sí. Dentro de la principal reflexión que se dio era, como igual que el otro grupo, que eran que los desastres no son desastres naturales si no fuera por la exposición humana, que constantemente se va expandiendo a zonas de riesgo, como construyendo las laderas de río, donde se supone que debe haber un cauce, o cosas de ese estilo. Y también una de las reflexiones que se dio es lo que deja un desastre natural, que deja muy en evidencia la desigualdad, donde podemos ver también que hay personas que están mejores preparados que otras, ya sea en el momento del desastre o lo que conlleva después del desastre, que es como una especie de reconstrucción tanto psicológica como física o material. Y a raíz de eso también que es necesario como un aprendizaje colectivo, que nos vayamos comunicando, aprendiendo de nuestra misma historia sobre desastres anteriores, porque de esa forma también se podrían evitar a futuro o prever qué es lo que podría pasar eventualmente. Eso.
Muchas gracias. Nos quedan todavía 9 grupos. ¿Ya? O sea, nosotros... Dominga, ¿qué número? El grupo 6. Grupo 6, ok. Ya, nosotros en grandes rasgos diferenciamos que el término o concepto de fenómeno es natural, pero el desastre como tal no, ya que el desastre es provocado por la actividad humana, ya sea porque se construyó en un lugar en el que no se hizo un estudio, porque hubo una intervención que impidió el orden natural de las cosas y por lo mismo se provocó el desastre, pero como tal el fenómeno es natural, un terremoto que desencadena un tsunami es natural, pero que hay una tragedia, por ejemplo, que se inunde un edificio, es por culpa de la falta de conciencia y responsabilidad humana, ya que no se hacen estudios de suelo, no se hacen estudios de terreno, y mucho menos se construye con estos estudios para estar preparados. Chile es un país sísmico, pero no todos los edificios ni construcciones se preparan antisísmicas para estar preparados a un evento, un fenómeno natural. Súper, gracias. Todos los grupos han estado súper críticos, así que qué rico. ¿Quién más? Nos queda el 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13. Acá le caigo el grupo 11. Listo. Ya bueno, como cualquiera que hable español, que asumo que son todos los que están en esta sesión, pueden darse cuenta, desastre natural se compone como de dos palabras, desastre y natural. La parte natural a lo que llegamos es que la parte natural puede ser como netamente un fenómeno como inevitable por el ser humano, por ejemplo, que un meteorito choque con la Tierra, eso el humano no tiene nada que hacer ahí, es como si chocó, ¿no? Pero también hay otros eventos que pueden ser naturales como directos. Perdón, me pongo muy nervioso hablando con gente. Sí, tranquilo, te escuchamos. Pueden ser naturales sin interferencia humana, por ejemplo, el meteorito que dije, o que tengan acción humana involucrada, por ejemplo, inundaciones que de una u otra forma están ligadas al efecto del ser humano en el ambiente por el cambio climático, etc. Y el componente de desastre del concepto de desastre natural, ese sí es una parte netamente humana, que puede ser evitada mediante prevención yo que sé, evitar construcción cerca de zonas de volcanes, como dijeron alguien en otro grupo, o cosas por el estilo, y así evitando como que estos eventos pueden pasar a mayores y catalogarse como desastres. Siento que no dije nada muy conciso porque me puse muy nervioso, pero eso. Lo hiciste súper bien en realidad. Lo hiciste súper bien en realidad, se me entendió todo, así que quédate tranquilo. Sí, muchas gracias por compartir las ideas de su grupo. Nos queda entonces el 2, 5, 8, 9, 10 y 13. ¿Quién continúa? Acá el grupo 9. Ok, el grupo 9. Ya. Bueno, escuchando como al resto de los grupos, también llegamos a la conclusión de que los desastres son socionaturales, porque si bien el fenómeno proviene de la naturaleza, después afecta a la sociedad. Y allí uno no se puede como concluir que, claro, las sociedades terminan afectadas en muchos sentidos, ya sea porque o se les muere gente, o pierden cosas materiales, pierden sus casas. Entonces, también se habló como en un grupo anterior de que como que la sociedad o también las instituciones suelen ser muy reactivas y ya después, claro, cuando viene otro, como se preparan en base a lo que pasó antes. También se habló como que el cambio climático se ve aumentado por la mucha intervención humana que puede haber y ese tipo de cosas que anoté acá y ya no me entiendo, perdón. Sí, no, muchas gracias porque estamos así justo en los últimos minutos de esta parte para pasar con la exposición. Nos queda entonces el 2, 5, 8, 10 y... Grupo 10. Ok. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Hola a todos. Bueno, nosotros llegamos casi a la misma conclusión que todos, en verdad, que los desastres son propios del ser humano, que dependen mucho del medio en el que se produzcan y que son sucesos naturales amplificados de una mezcla propia entre la intervención humana y el fenómeno natural. Sin embargo, yo creo que los desastres no son inevitables, pero son mitigables, porque nosotros estamos en diferentes partes del mundo, por razones de necesidad humana nos instalamos en ciertos sectores.
Entonces, si bien es parte también de nosotros tener que aumentar la investigación donde vamos a construir, es importante además que muchos sectores se involucran en lugares que son vulnerables vulnerables a los fenómenos debido a que, por ejemplo, los pescadores están al lado del mar, para ellos es inevitable estar al lado de ese sector. Entonces, insisto en esto, son mitigables, pero es imposible que nosotros podamos evitar un desastre natural. Bueno, en verdad eso. Muchas gracias, Dani. Minutos. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. ¿Quién continúa? Queda el 2, 5, 8 y 13. Hola, aquí el grupo 5. Ok. Bien, nosotros, al igual que todos los grupos, separamos dos conceptos, que eran los eventos o fenómenos naturales y también los desastres socionaturales. Como decíamos, es un tema de lenguaje. Cuando hablamos de un desastre es porque hay ciertas consecuencias negativas. Supongamos, hablamos de desastres socionaturales cuando estos afectan negativamente a una comunidad. Eso le otorga el estatus socionatural. Estas consecuencias se dan ya sea por mala gestión, por falta de prevención, digamos, por malas decisiones tomadas durante el propio desastre, etc. Básicamente eso. Buenísimo. Muchas gracias por ser Muchas tan gracias. conciso. Sí, está muy bueno, gracias. Nos queda entonces el grupo 2, 8 y 13. Yo, grupo 13. Ya, te escuchamos. Ya, la cosa, quedamos en que en sí, si hay desastres naturales, por ejemplo, la caída de un meteorito, un volcán, un huracán, eso es natural, algo que no se puede como parar ni nada. Y en sí un desastre natural ya es desastre cuando afecta ya alrededor a las personas o a algún ser vivo. Puede ser en minoría o en harto gente. Y también la mayor parte como más por nosotros, por la gente. En incendio forestal, a pesar del calor y todo, también está el humano. Y por ejemplo ahora la sequía, todo eso tiene que ver por nosotros, por la industria, por todo lo que está pasando, que dañamos el planeta. Que el planeta va reaccionando de la peor manera y puede decir es natural. Por ejemplo, un aluvión puede ser como algo natural por donde está todo, pero uno, como el ser humano, no le importa dónde tener su casa, la cosa es que la pone ahí y ya pasa a ser un desastre porque el aluvión se lleva todo y justo donde pasa por ahí ya afecta mucho a la gente. Yo digo que puede haber desastre tipo natural, pero al ya cambiarle algo, como por ejemplo en un cerro poner una casa, ya es como no tanto desastre natural, sino que porque alguien hizo algo que no correspondía. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos la reflexión de tu grupo. Nos quedan entonces los últimos 2 minutitos para escuchar al grupo 2 y 8. Voy yo, grupo 8. Ok. Bueno, nuestra discusión se dividió, por así decirlo, en dos grandes rasgos. Lo primero, que hace referencia a lo que la mayoría del resto del grupo ha planteado, de que el término desastre viene a dar una connotación más bien social o humana, por así decirlo. Y la segunda parte, tendría que ver un poco con la pregunta que es cuándo los desastres son naturales. Y ahí no alcanzamos a definirlo, pero el son hizo que uno de los compañeros se planteara si es que hacía referencia al origen. Y cuando hablamos del origen, podíamos distinguir orígenes netamente naturales y orígenes con factores antrópicos. Eso fue a grandes rasgos lo que alcanzamos a discutir. Ya, genial. Yo creo que nos encanta que como equipo que estén cuestionándolo todo. Nos queda el último grupo, número 2, Sebastián Maluenda, me parece que era el vocero de ese grupo. Y si no, algún compañero o compañera del grupo número 2, que estaba María José, Paulina. Sí, no sé dónde está nuestro vocero, pero ya lo voy a decir yo, que en realidad es lo mismo que han dicho todos, que los desastres son socionaturales porque nos afectan a nosotros y a la naturaleza, y que claro, algunos son
generados por la naturaleza y otros son generados por el humano. Así que eso, básicamente, coincidimos mucho con la mayoría. Súper, muchas gracias. Como equipo, es súper importante esta fase donde podemos como compartir nuestros saberes. Vamos a pasar ahora a la siguiente fase, a retomar la clase expositiva con Ricardo, y que yo creo que va a estar muy interesante porque tiene mucho que ver con todas las cosas que han dicho. Así que te dejo, Ricardo. Buenísimo. Ya. ¿Ven la presentación, cierto? ¿Quedaron? Yo los puedo ver a ustedes, así que si me hacen con la cabeza así, cacho Ya, bacán, gracias, chicos. No, estuvieron, al igual que Francisca, creo que lo que me comentó la Fran es que creo que quedamos súper contentos con el nivel de discusión y lo crítico también que son al momento de hablar de este tema. Muchos hablaron del tema de las preguntas, que fue una pregunta capciosa, otro separaron el término del desastre, lo natural, empezaron ¿cómo se llama?, a descomponer el problema, sin saber que nosotros vamos a explicar los componentes de ese problema. Así que no, estuvo muy bueno. Yo estuve aquí anotando algunas cosas que dijeron. Hay mucho que revisar y eso es lo que vamos a hacer ahora. Me gustó que algunos apelaran al tema de la memoria, del tejido social también, del tema de la educación. Hay algo que dijo Daphne, que fue sobre que los desastres no son evitables. Y ese creo que es un punto clave en el tema de la gestión del riesgo, y es lo que vamos a ver. Cuándo un desastre es evitable o no, y en qué grado, si es que pueden ser evitables o no. Entonces eso lo vamos a comprender desde la teoría y llevándolo también a algún caso práctico. Y así como todos, más o menos, yo creo que gran parte, si es que no todos, están de acuerdo en que los desastres no son naturales, pero sí tienen alguna componente que los puede hacer natural o que los puede dar una característica de esto. Así que yo por lo menos quedo bien contento con la discusión, y ahora vamos a pasar a la clase, bueno, al curso, en realidad, a la sesión que nos corresponde, y como les mencionábamos al inicio, que tiene que ver con gestión para la reducción del riesgo de desastres, los componentes centrales de esto, y cómo también se aplica en Chile. Me voy a poner un poco el parche antes de la herida, para mencionarles que este tema igual es harta información, es un poquito denso, como les mencioné, voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible, pero no quepa duda que al final de la sesión, al final de la exposición, podemos seguir discutiendo y conversando sobre esto, y si tienen más consultas, yo también les puedo compartir un poco más de información, documentos, para que puedan interiorizarse más. Pero vamos a hacer un vuelo no tan superficial del tema, pero sí vamos a tratar de ser un poquito general para abarcarlo todo, ¿ya? Entonces, siguen viendo la pregunta, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, como les mencionaba, que tiene que ver con los paradigmas del riesgo y cómo es el conocimiento del riesgo, la comprensión del riesgo, los conceptos y después cómo se aplica en gestión, fueron evolucionando en el tiempo. Esta evolución, también los comento desde antes, se fue dando a medida que iban ocurriendo distintos desastres a nivel mundial. Distintos huracanes, distintos terremotos, muchas amenazas que se fueron haciendo presentes en los territorios, fueron determinando este avance en los paradigmas. Al final, el conocimiento del riesgo también es reactivo, porque a medida que iban ocurriendo desastres, a medida que iban desencadenándose eventos, se iba generando y se iban juntando los especialistas a conversar y definiendo cuál iba a ser la línea de investigación, en qué se iba a enfocar, etc. Entonces, en esta misma línea, les pongo esta línea de tiempo que nos muestra que desde el año 1900, y aquí antes de partir también les menciono que el conocimiento del riesgo en sí, si bien se compone de muchas áreas del conocimiento, como son las ciencias naturales, las ciencias sociales, la ingeniería, la salud, las humanidades, recién como conocimiento se viene a gestar a principios de la década de los 80, de los 70, o sea, un conocimiento muy reciente. Pero como les decía, el conocimiento que permite alimentar el riesgo es mucho más antiguo, ya que viene desde la ingeniería, desde la salud, desde la arquitectura, etc. Entonces lo que les estoy mostrando ahora es que, por ejemplo, desde años atrás hasta la década de los 80, el estudio del riesgo o la comprensión del riesgo tenía un marcado foco en el evento o en la amenaza, como aparece ahí entre paréntesis. Después vamos a ir definiendo estos conceptos, pero se los voy a ir mencionando así. Había un marcado foco en el estudio del evento mismo, vale decir, estudiar el terremoto, estudiar el tsunami, estudiar el incendio forestal, estudiar el aluvión,
y ahí se quedaba. Y con eso se decía que se estaba estudiando el riesgo. Entonces, por eso ahí yo puse que el riesgo en ese tiempo era un símil o un sinónimo de la amenaza, que vamos a definir después y que se entiende por amenaza, ¿ya? Luego, a medida que iban ocurriendo estos eventos, como les mencionaba, en la década de los 90 los científicos, los tomadores de decisiones, los investigadores, se fueron dando cuenta de que si bien existe un evento, que es una amenaza, que es un fenómeno ya sea natural o antrópico, también hay una condición de la población que determina el grado de afectación que vamos a tener. Y eso es lo que va a determinar también nuestro riesgo o nuestro impacto o nuestro desastre. Entonces, en la década del 90 se comienza a integrar la variable de vulnerabilidad, se comienza a identificar la condición de vulnerabilidad de la población, es decir, que no tengamos, por ejemplo, edificios que resistan un terremoto. Eso ya habla de lo vulnerable que somos ante esa amenaza. Y en esta década se comienza a integrar ese conocimiento, se empieza a considerar recién que el ser humano algo tiene que ver con el desastre, algo tiene que ver con el riesgo, y se empieza a integrar a este estudio y a la comprensión. Luego creo, si mal no recuerdo, después del huracán Mitch, en los 90, pasando al 2000, el riesgo ya se comienza a considerar de dos maneras. La primera que les voy a mostrar ahora es que el riesgo se empieza a considerar como algo probabilístico y que tiene múltiples componentes. No solamente este evento, que es lo que vemos en los años 80, no solamente tampoco la vulnerabilidad que se integró en el año 90, sino que también posee múltiples componentes que lo van armando, lo van desarrollando, es el riesgo en sí. Y que esos mismos componentes son los que determinan si nosotros estamos en alto riesgo, medio o bajo, dependiendo de lo que consideremos, pero es un ejemplo bien coloquial para ejemplificar. Entonces, como les mencionaba, en la década de los 2000 empiezan a identificarse distintos componentes del riesgo y empiezan a organizarse distintas, ¿cómo se llama?, seminarios, distintas como eventos donde se juntan a conversar y empiezan a consensuar qué es lo que se está entendiendo por riesgo, por amenaza, por desastre, por vulnerabilidad. Y es en este momento, en lo que les voy a mostrar ahora, es qué es lo que se logró en un principio llegar a comprender el riesgo, o qué se entiende por riesgo. Y eso lo vamos a hacer a través de sus componentes. Entonces la tercera parte que yo les voy a mostrar de esta exposición tiene que ver con esos componentes. Al costado izquierdo ustedes pueden ver una imagen, que es un modelo muy complejo, en cierta medida, para comprender el riesgo y que va estimando y va considerando distintas cosas para determinar esta condición de riesgo. Por ejemplo, elementos expuestos, intervenciones, correctivas prospectivas. O sea, en sí, lo que ustedes están viendo igual es un modelo bien complejo para comprender el riesgo. Y como les mencionaba al inicio de la presentación, lo que voy a intentar hacer es simplificar un poco esto para que lo podamos comprender de una manera un poco más general. Entonces, en el año 2012, la UNESCO, y como bien mencionó Raúl en un momento, que son distintas organizaciones internacionales, ya sea la ONU, UNESCO, la CEPAL, etcétera, etcétera, hay distintas organizaciones que van avanzando en este tema a nivel regional, entiéndase como continente. Y en este caso, en el año 2012, la UNESCO propone la ecuación del riesgo que nos permitiría a nosotros identificar los distintos componentes que tiene, pero de la misma manera saber dónde podemos intervenir. Y ahí también hago referencia a uno de los comentarios que tiene que ver con que podemos evitar o no las cosas, lo inevitable, como me mencionó Daphne, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que propone la UNESCO? La UNESCO nos dice que el riesgo o la condición de riesgo, todavía no entramos a definir nada, eso viene después, pero solamente para que armen en su cabeza este ejemplo, el riesgo está en función de una amenaza, de una exposición, de la exposición de un elemento, un sistema o una persona, de las vulnerabilidades de este elemento, sistema o persona, y también de la resiliencia o las capacidades. O sea, ahí ustedes pueden ver que el riesgo es igual a la amenaza por exposición, por vulnerabilidad, todo partido por la resiliencia. Esa es la ecuación que plantea la UNESCO para hacer más comprensible el riesgo, a diferencia de la imagen que les mostré anteriormente, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que entendemos por riesgo, qué entendemos por amenaza, exposición, vulnerabilidad y resiliencia? Por riesgo, y aquí viene una definición más teórica de lo que se entiende, y lo vamos a llevar a la práctica con las imágenes, todas las imágenes corresponden al volcán Villarrica, ¿ya? El riesgo, como nos dice Mansilla, Label, mencionado por Raúl en algún momento como uno de los grandes íconos, y claro, es uno de los grandes íconos a nivel mundial en temáticas de riesgo, junto con Chardón, junto con Mansilla, junto con otros que vamos a ir viendo. Y en este sentido, ellos mencionan o dicen que el riesgo es una probabilidad, vale decir, puede ocurrir o no, y no sabemos cuándo va a ocurrir, es la probabilidad de pérdidas de toda índole, económicas, sociales, ecológicas, físicas,
en un sitio específico vulnerable y expuesto a una amenaza, en el momento del impacto y durante el periodo de su recuperación y reconstrucción que le siguen. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que el riesgo es la componente, se incompone tanto de la vulnerabilidad, de la exposición y de la amenaza en un lugar y tiempo específico. Aquí, por ejemplo, en la foto podemos ver el volcán Villarrica, donde podemos ver los barcos, donde podemos ver los árboles, la vegetación nativa, algunas casas entre medio de los árboles, y que eso vendría siendo la condición de riesgo, porque tenemos la amenaza atrás, que es el volcán, y tenemos otras características asociadas a la población, a la vegetación, a distintas cosas, que van configurando este riesgo. Sin embargo, también es bueno saber qué entendemos por amenaza, que es la primera componente. ¿Ya? La amenaza es el evento mismo. Cuando hablamos de la amenaza, es el evento geofísico, el evento climático, el evento antrópico, el evento, lo que queramos llamar, el terremoto, el tsunami, la erupción volcánica, el incendio forestal. Esa es la amenaza, el evento propio. Y la definición que nos dicen que corresponde a este evento, fenómeno potencialmente peligroso, que se define por su naturaleza, como les mencionaba, puede ser geofísico, hidrometeorológico, etcétera, por su ubicación, por la recurrencia que tiene, por la probabilidad de su ocurrencia, por la magnitud e intensidad. Y que esta amenaza, al momento de desencadenarse, puede causar algún tipo de daño a la sociedad, a un sistema o a los medios de vida. Esto también lo proponen Label, Chardón, González y Heller de Pinto en distintos años. Entonces, como les mencionaba, la amenaza es el evento mismo. Aquí sacamos a la población, sacamos al ser humano en sí, y dejamos solamente el evento. Sin embargo, también nos dicen que existen 3 tipos de amenaza que nosotros podemos identificar, y aquí se relaciona con lo que mencionaban con el tema del origen del evento. Entonces podemos encontrar las amenazas naturales, que corresponden a toda la amenaza o todos los eventos que tienen un origen en el sistema natural, como por ejemplo los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, algunos episodios de remociones en masa, aluviones. Por otra parte, tenemos la amenaza que es netamente antrópica, como lo puede ser, por ejemplo, el hackeo de alguna página web o de algún banco, como por ejemplo los incendios forestales en el hemisferio sur. Deben recordar que los incendios forestales se comportan de distinta manera en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, y por ende, en el hemisferio norte, ellos están mayormente acostumbrados a la ocurrencia de estos eventos, tanto socialmente como en términos ecológicos. Su vegetación les permite tener incendios, a diferencia de nosotros, que dado nuestro clima y nuestras características geográficas, es imposible que se puedan dar tormentas tan eléctricas y tan grandes como las que se dan en el hemisferio norte, para que puedan ocasionar incendios forestales. Ocurren, pero en menor medida. Y por lo mismo se dice que en nuestro hemisferio, y específicamente en Chile también, el 99% de los incendios forestales son generados por acción humana, vale decir, por accidente o por intencionalidad. ¿Ya? Y a eso nosotros lo podemos asociar a un fenómeno o una amenaza antrópica, en nuestro caso. ¿Ya? También pueden ser otro tipo de amenaza, el terrorismo, etc. Y las socionaturales son las amenazas que, si bien están presentes en un ambiente natural, la acción del hombre ayuda a que se amplifique el fenómeno. Vale decir, o por ejemplo, la deforestación de una ladera. Si nosotros vamos y deforestamos toda la ladera de un cerro, el cerro y esa ladera se van a debilitar. Por ende, cuando ocurra un sismo o llueva mucho, toda esa ladera se va a venir abajo. Y eso es lo que conocemos como remoción en masa, desprendimiento de ladera, o en algunos casos también puede ser algún aluvión. Entonces, cuando un fenómeno se ve potenciado por la acción del ser humano, no hecho propiamente tal por él, es socionatural. Y ahí tenemos las 3 características de nuestro origen del desastre. Aquí no estamos hablando del desastre mismo, sino que su origen, y que puede tener estas 3 características. Luego tenemos la exposición. La exposición tiene netamente que ver con el ámbito espacial, o sea, dónde estoy ubicado yo, dónde está ubicado el sistema, dónde está ubicada la sociedad. Y por eso la exposición hace referencia al grado en que una unidad o sistema está inmersa en el rango de acción de una amenaza, que se extiende tanto a atributos físicos como su infraestructura, como a los sistemas humanos, sus medios de vida, las economías y culturas que están territorialmente unidas en ese territorio. O sea, la exposición es el lugar, o espacialmente donde estoy, en el rango de acción, por ejemplo, en la foto que están viendo, de ese volcán. Los edificios que están al frente de la fotografía están dentro del rango de acción de ese volcán, por ende, están expuestos a esa amenaza, ¿ya? Aquí hay un tema bien especial, que hay la teoría dice de que no existe amenaza sin exposición, y no existe exposición sin amenaza, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe amenaza si no hay un elemento expuesto a ser amenazado, ni tampoco existe exposición si no hay un elemento que se está viendo amenazado,
porque yo no estoy expuesto a nada. Ahora acá estamos considerando que estamos expuestos a una amenaza. Entonces, por eso tenemos un grado de exposición. Y es la relación que tienen estas dos variables, ¿ya? La tercera componente corresponde a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad son las condiciones que tenemos nosotros, tanto como seres humanos, como sociedad, pero también nuestra infraestructura y entorno. Y como tal, como bien dice acá la descripción, corresponde a la condición de la población o sistema que queda expuesto o está expuesto a resultar afectada por una amenaza, siendo susceptible a sufrir daños o pérdidas materiales y humanas al momento de impactar un evento, existiendo la dificultad para recuperar a corto, mediano o largo plazo. Esta vulnerabilidad, algunos autores y algunos la definen que se puede dividir en 4 áreas o en 4 temáticas generales. La primera es la vulnerabilidad física, que tiene que ver con las características de la infraestructura que nos rodea, desde nuestra casa hasta las calles, hasta el poste de luz, hasta los puentes, hasta la línea férrea. Todo eso, si está expuesto a una amenaza y no tiene las medidas para que soporte algún evento, se considera vulnerable. Y ahí va a depender del caso cuán vulnerable es. Lo social también, por ejemplo, la población desempleada, la población, los adultos mayores, los niños, también van dentro de la vulnerabilidad porque son personas, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores y los niños, personas dependientes, que ante a una posible evacuación les va a costar mucho evacuar solo, por ende van a depender de otra persona. Y eso los hace mucho más vulnerables que otra persona o otro grupo etario. A diferencia, por ejemplo, ustedes como jóvenes, que probablemente no son tan vulnerables como los otros grupos, y por ende tienen quizás una mayor energía y mayor voluntad de hacer cosas para reducir el riesgo y ser más resilientes, como por ejemplo, participar en un curso de resiliencia y desastres para juventudes. O sea, ya estar participando en este curso está disminuyendo su vulnerabilidad ante un desastre y está aumentando sus capacidades también, ¿ya? Otro ejemplo en relación a la vulnerabilidad económica, como ya les mencionaba, y que se puede vincular a lo social, tiene que ver con la falta de empleo, la falta de acceso, por ejemplo, a distintas fuentes de insumo, la afectación de nuestros medios, por ejemplo, de alimentación, etc. Y la vulnerabilidad ambiental tiene que ver con la afectación de, por ejemplo, ecosistemas nativos, o parques nacionales, o algún sistema natural, ambiental, que se vea afectado por el desencadenamiento de alguna amenaza, y que lo hace vulnerable. O sea, al fin y al cabo, es la condición de vulnerabilidad de este elemento, persona o sociedad, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, acá existen variados elementos vulnerables, partiendo por la población que se encuentra a la orilla del lago, que tienen que tener en consideración de que una población turista o flotante también es vulnerable a ser mayormente afectada porque en general no conoce tanto el territorio como las personas que sí viven ahí. Por ende, también hay que tener un especial cuidado con el turista, y eso lo podemos ver, o cómo podemos hacer ese especial cuidado a través de la gestión, ¿ya? Después tenemos la vulnerabilidad física con los hoteles, los edificios que pueden ver en la imagen, con las calles, las antenas que permiten la conectividad, y tenemos la vulnerabilidad económica, porque si se ve afectado esos hoteles, esos edificios, el casino, vamos a tener falta de empleo, vamos a tener distintos problemas que van a estar asociados a la economía. Y también tenemos la vulnerabilidad ambiental relacionada, por ejemplo, a toda esa vegetación nativa que se ve a las faldas del volcán Villarrica. O sea, tenemos distintos grados de susceptibilidad o daño que puede recibir este entorno con respecto al volcán Villarrica. Y tenemos la otra componente que corresponde a la resiliencia. Si ustedes se dieron cuenta, las otras 3 componentes estaban en color rojo y esta en color azul, porque se menciona también la teoría de que la resiliencia es la componente positiva del riesgo. ¿Por qué? Porque es la que nos permite hacer algo más allá y no quedarnos en que ocurra solamente. Y ahí es cuando mencionábamos lo inevitable, cuando somos capaces de hacer algo. Y en ese sentido, la resiliencia apunta a esto, a la capacidad. ¿Ya? La resiliencia es una capacidad y puede ser cualquier tipo de capacidad que nos permita tanto prevenir, responder ante un evento cuando ocurra y después recuperarnos cuando el desastre ya ocurrió. Entonces la resiliencia es esta capacidad o habilidad de una comunidad o sistema de anticiparse a un evento, prepararse para ese evento, responder a ese evento cuando ocurre y recuperarse del evento cuando ya ocurrió y generó el desastre. Esto haciéndolo rápidamente, pero no solamente midiendo la rapidez o la velocidad de la recuperación. También la teoría dice de que nosotros como comunidad, como sociedad civil, debemos tener la capacidad de resistir las primeras 72 horas después de un evento, ¿ya?
Sin embargo, no solamente hay que fijarse en el tema del tiempo, sino que también en el aprendizaje social que se obtiene a partir de todo lo que ocurrió, y es lo que ustedes mencionaban bien, cuando decían que las personas, por ejemplo, los pueblos indígenas, transmitían a través del relato los distintos aprendizajes que tenían con respecto a estos eventos. Cuando ocurría un evento que podía tener un tsunami, ellos sabían que debían subir a un lugar más alto que la playa. ¿Por qué? Porque se fueron transmitiendo estos aprendizajes a través del relato. Lo mismo estamos haciendo ahora con este curso. Nosotros les estamos transmitiendo a ustedes un mensaje y conocimiento para que ustedes también estén mejores preparados para anticipar, prepararse, responder y recuperarse ante un evento, ¿ya? Desde la posición que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Como les mencionaba, también tiene que considerar el aprendizaje social y la adaptación ante las amenazas presentes y el cambio climático. O sea, debe considerarlo todo esta capacidad, poder prevenir, responder y recuperarnos ante las amenazas y el cambio climático también. Pero además de eso, aprender de lo que estamos haciendo. Y la imagen complementa eso, como les decía. El ejemplo que tomamos fue el volcán Villarrica. Sabíamos todas las condiciones, vimos las fotos de la erupción, vimos las fotos de la vulnerabilidad, y lo que estamos viendo ahora es cuando ya sabemos que ocurre algo en ese sector, ya sabemos que ocurre algo en ese territorio, por ende, hacemos algo para evitar, hacemos algo para mejorar la condición. Y lo que les estoy mostrando ahora es el mapa de evacuación por erupción volcánica de la zona potencial peligro, como una Villarrica, Pucón y Panguipulli. O sea, aquí se identificó que había un riesgo, se identificó una amenaza, se identificaron las vulnerabilidades, se identificó la exposición y pudimos generar un mapa que nos permite saber dónde son las zonas seguras, por dónde podemos evacuar y dónde nos podemos encontrar y el radio de acción de este volcán. Y eso ya es una capacidad, ya es algo que aprendimos del pasado y que estamos reformando. Por ende, nuestra resiliencia va aumentando, ¿ya? Y esto ya es un poquito más complejo. Cuando ya analizamos de que el riesgo no solamente tiene esta componente natural, que puede ser el evento mismo, sino que también tiene una componente de vulnerabilidad, de dónde vivimos o habitamos, y también considera nuestras capacidades para enfrentar esos eventos, es que mencionamos también que el riesgo es una construcción social, ¿ya? O sea, y ahí también nos hacemos cargo de lo que mencionaba alguno de ustedes con respecto al tema de que los desastres, si bien no son naturales, pero sin embargo son por decisiones que vamos tomando en el tiempo, y decisiones que vamos tomando a medida que vamos, por ejemplo, dónde habitamos, dónde construimos y dónde no construimos también, y las medidas que vamos tomando para mitigar. Entonces la construcción del riesgo, o social del riesgo, y como dice la teoría, corresponde a esta reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, que determinan la magnitud de los efectos de las amenazas, naturales o antrópicas, siendo por eso la principal responsable de los procesos de desastre, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos construyendo socialmente este riesgo cuando sabemos que estamos afectando nuestra vulnerabilidad, nuestras capacidades? Como por ejemplo, y lo mencionaban bien algunos, una falta de planificación y ordenamiento territorial. Cuando no sabemos dónde estamos habitando, cuando no sabemos los lugares de amenaza o de riesgo en cuales nos estamos ubicando, ya seguimos construyendo el riesgo y seguimos reproduciendo estas condiciones. Lo mismo con la falta de participación ciudadana vinculante en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. La falta de acceso a la educación, un punto súper importante en esta temática que tiene que ver con la transmisión del conocimiento y el aprendizaje que podemos tener, y en todas sus áreas, no solamente en la educación formal, también podemos abordar esta temática en la educación no formal e informal, y eso es súper importante para ustedes que participan en distintas organizaciones sociales o en distintas instituciones, o que están aprendiendo el tema, que desde cualquier organización o desde cualquier sector podemos tanto transmitir conocimiento, como también hacer algo para reducir el riesgo, ¿ya? También la normativa permisiva que tenemos en Chile, que también nos deja mucho que desear en términos de seguir reproduciendo esto, como por ejemplo el decreto de fuerza de ley 701, que determina la plantación de bosques en todo el sector que sea apto para eso, y el financiamiento que tiene el Estado para esas empresas que van a forestar, como también el decreto de desarrollo urbano 256, que recién en el año 2014 integra a las áreas de riesgo de una comuna los incendios forestales. O sea, tuvo que pasar el incendio forestal del 2014 para que recién en nuestros planes reguladores comunales y en nuestra normativa se integrara o se considerara que los incendios forestales también son una amenaza. Ahí vemos nuevamente lo reactivo que somos, tanto en la toma de decisiones, pero también en la legislación. También somos demasiado centralizados, la centralización del conocimiento y la toma de decisiones también afectan y reproducen estas condiciones de vulnerabilidad. Y así como otros ejemplos más que van construyendo socialmente esta condición de riesgo. De ahí la importancia de nosotros como seres humanos.
Antes de pasar a la gestión, quería solamente dejar así como bien claro por la diferencia entre el término de riesgo y desastre. El desastre, como bien mencionaron ustedes, es cuando el riesgo se materializa. Vale decir, nosotros tenemos una condición de riesgo constante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a hacer erupción un volcán o nunca, o cuándo va a ocurrir terremoto. Por ende, siempre estamos con esa amenaza latente y algo que no podemos modificar. Sin embargo, sí podemos modificar otras condiciones como por ejemplo la vulnerabilidad o las capacidades o la exposición, que son cosas que sí podemos manejar y que sí podemos gestionar. Y eso es donde debemos apuntar nosotros como jóvenes y como agentes de cambio, a disminuir las vulnerabilidades en todas las áreas, como les mencioné, y aumentar nuestras capacidades también en todas las áreas que nosotros consideremos, ¿ya? Sin embargo, ¿qué entendemos por gestión? Entendemos qué es la gestión para la reducción del riesgo de desastre, entendiendo que el desastre en sí es cuando el riesgo se materializa, cuando la condición cuando el evento ya se desencadenó. Por ejemplo, podemos tener un volcán en constante estado de alerta, que no va a hacer erupción, pero cuando este volcán hace erupción y afecta a la población, como dijeron ustedes, eso es el desastre. Si no, sigue siendo una condición de riesgo, ¿ya? Por eso viene la probabilidad, como no sabemos cuándo va a ocurrir, si va a ocurrir o no, mantenemos esta condición de riesgo. Y cuando ya el evento ocurre, el volcán hace erupción, ingresa la ola del tsunami, o ocurre el terremoto, y tiene una afectación en la población y su infraestructura y sistema, es cuando ya estamos hablando de desastre, o sea, la materialización del riesgo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos reducir este desastre y no queremos que sea tan desastroso, buscamos una manera de hacerlo, y esa manera es a través de la gestión para la reducción del riesgo de desastre, ¿ya? También puse una cita que viene desde la teoría, pero ¿qué se entiende por gestión? La gestión es una estrategia, ¿ya? Es una estrategia, es una planificación que nosotros vamos a hacer de manera integral, que nos va a servir para minimizar o reducir el impacto o los daños de estos eventos destructivos, tanto en la población, como en los bienes, como en los procesos socioeconómicos, a través de una serie de acciones y procesos sociales orientados al conocimiento, como es el caso de este curso, a la reducción y a la transferencia del riesgo. Son distintas áreas donde podemos abordar, pero lo principal de esto es que son serie de acciones y procesos sociales orientados al conocimiento, ¿ya? Por lo mismo les digo, desde cualquier sector o disciplina o lugar que ustedes estén, pueden estar haciendo gestión, si ya llevan a cabo esto, ¿ya? Ricardo, ¿sí? Bueno, está súper interesante y muchas como ganas de seguir escuchando. Solamente quería comentarte que nos quedan 5 minutos como para esta etapa, y hay algunas preguntitas también que está haciendo la gente, que te las hago al final. Ya, sí, me quedan creo que 3 la mitad y finalizamos, así que voy. Entonces, como les mencionaba, para que sea gestión y al momento de hacer gestión, también debemos considerar el manejo, que me pareció un mensaje acá del coanfitrión, le ha pedido que inicie su video. Ahí estoy, ya. Ya, como les decía, medidas preventivas al manejo del desastre, que podemos hacer medidas preventivas que incluyen tanto la mitigación, como mencionaban, como la preparación y la respuesta, pero también debemos abordar la recuperación, que tiene que ver con todo este proceso de rehabilitación y reconstrucción, ¿ok? Sin embargo, existen distintos tipos de gestión, y lo importante acá es que ustedes las puedan identificar. No obstante, no es que cada una de ellas funcione de manera independiente, sino que cada una de ellas también puede funcionar paralelamente con otra. Lo importante es siempre apuntar a reducir en la mayor manera el riesgo posible, ¿ya? Por una parte, tenemos la gestión reactiva, que se da en contexto de desastre o cuando está próximo a acercarse o a materializarse, como les mencioné anteriormente, y esta aborda la emergencia, especialmente la preparación, la respuesta y los pasos iniciales. O sea, ocurre el evento y hacemos algo, reactivo. Tenemos la gestión correctiva, que se hace cargo de las condiciones preexistentes de riesgo. Son las medidas de prevención y mitigación que utilizamos para disminuir el riesgo. Por ejemplo, las piscinas de decantación de la quebrada de Macul corresponden a una gestión correctiva, porque corresponde a una medida de mitigación para disminuir la fuerza y la cantidad de material que puede arrastrar un próximo aluvión en ese sector. Al igual que, por ejemplo, los cortafuegos también corresponden a una gestión correctiva, porque están impidiendo el avance del fuego. Todo lo que impida que un evento ocasione un mayor desastre, corresponde a algo correctivo, ¿ya?
Lo compensatorio es cuando ya no podemos hacer algo correctivo y debemos compensar de otras maneras el riesgo que ya existe en el territorio. Y esta manera de compensar siempre se asocia a planes y programas, y que involucran, como dice bien ahí, una alta inversión pública o privada o distintas acciones entre distintos actores para poder realizar esta compensación. No es la más adecuada, no es a donde se debería apuntar, pero sí hay que tenerla en consideración cuando estamos haciendo gestión del riesgo. Y por último, y quizás la más importante y a la cual todos deberíamos apuntar, vuelvo a reiterar, no perdiendo la idea de que debemos hacerlas todas en paralelo, para no solamente enfocarnos en una, tiene que ver con la gestión prospectiva, que es la gestión a largo plazo y es la que considera el riesgo aún no construido. O sea, nos podemos hacer cargo de esa situación, de ese territorio aún. Y es la que está pensada, por ejemplo, en políticas públicas, es la que está pensada a largo plazo, la que se va a meter directamente, por ejemplo, con el código de aguas, la que se puede meter directamente con la normativa sísmica para la construcción. Son todas estas medidas más estructurales que se pueden realizar mediante la gestión, las que están abordadas aquí dentro de la gestión prospectiva. Podemos leer también este gráfico que corresponde al ciclo o fases de la gestión del riesgo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque si partimos, por ejemplo, en la prevención, que es el costado derecho, podemos ver que el proceso de prevención antes que ocurra el evento conlleva la misma prevención, la preparación y la mitigación, y la alerta o la alarma, que es cuando ya el evento se va a desencadenar, cuando el volcán ya está, tiene mucho enjambre sísmico y ya se ve una fumarola, ya pasa a ser un estado de alerta o alarma, ¿ya? Ahí cuando ustedes ven esa figurita amarilla que dice evento, es cuando el evento ya ocurre, cuando el volcán ya hizo erupción y se desata el desastre. Y eso conlleva a que en ese momento se realicen las labores de respuesta, que conllevan las operaciones de emergencia, es decir, la labor de las ambulancias, carabineros, bomberos, policía de investigaciones, en el caso de que estén militares en la calle, para la remoción de escombros, para la recuperación de personas extraviadas, etc. Todo eso se enmarca dentro de las operaciones de emergencia, atender de la manera más rápida posible el evento. Posterior a eso, cuando el evento ya ocurrió y se logró controlar, pero aún así ya sabemos que hay un desastre, como lo que pasó en el 27F, vienen las labores de recuperación, que integran la reparación, rehabilitación y reconstrucción. La reparación es solamente la reparación y rehabilitación es tener rehabilitado en el menor tiempo posible los servicios básicos e infraestructura. Vale decir, tiene que estar disponible el agua, gas, electricidad y las vías para poder considerarse como un territorio rehabilitado. Luego de eso viene el proceso que es también a mucho mayor plazo, a largo plazo, que tiene que ver con la reconstrucción. Es cuando ya empezamos a reconstruir las viviendas, la infraestructura, la vialidad de los puentes que se pudieron haber caído o quebrado con algún evento, empezamos a reconstruir para el largo plazo. Y luego comienza el ciclo. Acá hay que tener un especial cuidado porque no hay que entender esto como un ciclo, es decir, volver al mismo punto inicial. ¿Por qué? Porque estaríamos replicando y reproduciendo las mismas condiciones en forma circular. Volveríamos siempre al mismo punto. Siempre hay que apuntar, y es lo que nos dice la resiliencia también, a estar mejor preparados que antes. O sea, si, por ejemplo, si anteriormente en un terremoto como comuna se nos cayeron 100 casas, para el próximo terremoto se nos tienen que caer solamente 10. Ese va a ser el aprendizaje que obtuvimos de esto y cómo también lo vamos a hacer a través de la gestión. Ese es el proceso de resiliencia y tampoco apuntar a volver al mismo estado inicial, sino que a un estado mejor al que teníamos antes del evento. Ya para ir finalizando, les explico un poco cómo funciona el sistema de gestión del riesgo en Chile. Lo que les estoy mostrando a continuación corresponde al sistema de gestión de riesgo que tenemos en nuestro país y que se enmarca dentro del Plan Nacional de Protección Civil, decretado en el año 2002, bajo el decreto 156, que establece nuestro sistema de protección civil, ¿ya? Al costado izquierdo son algunas de las críticas, algunas, porque tiene muchas críticas que se le hacen a este sistema. Una de ellas es que es reactivo, como ustedes bien mencionaron en la discusión del desastre. Otro que es demasiado centralista, todo depende de Santiago, todas las decisiones muchas veces dependen de Santiago, tanto para la prevención, como para la respuesta, como para la recuperación. Y también falta de datos de las instituciones que también están encargadas de otorgar datos para la toma de decisiones. Por ejemplo, para el caso de tsunami, la institución que está encargada de otorgar los datos es el CHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Sin embargo,
para las alertas de marejadas, no es el CHOA el que da la alerta y el tema, es Directemar, pero eso no lo sabemos todos. Entonces, tipos como eso, de saber dónde vienen los datos, o las instituciones que son responsables de esto, también nos falta definir mucho dentro de nuestro sistema. Y pasando ya al diagrama, pueden ver en la columna izquierda donde dice presidencia, nos va diciendo las distintas autoridades que van tomando el liderazgo o la responsabilidad dependiendo de la escala territorial que vamos viendo. Por ejemplo, si es a nivel nacional, lo toma la presidencia junto con el Ministerio del Interior y ONEMI. Tienen lo que aparece como COE en naranjo, corresponde a los comités de operaciones de emergencia. Es cuando se citan a todos los organismos técnicos y a los tomadores de decisiones para ver qué se va a hacer en ese momento, ¿ya? Y ahí aparece que en el caso del ámbito nacional, la representación está a cargo del Ministerio del Interior a través de ONEMI, que es la encargada de coordinar el sistema. ONEMI solamente coordina, no cumple otro rol, solamente coordina a todos los actores que están presentes en la emergencia, en el desastre. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir viendo, a medida que vamos disminuyendo la escala, pasamos de una escala nacional a una escala regional, a una escala provincial y a una escala comunal, ¿ya? Donde la escala comunal es la municipalidad la encargada y que también contiene un comité de operaciones especiales, de operaciones de emergencia, perdón, que tiene una representación en los comités de protección civil, ¿ya? O sea, vamos de lo general a lo particular, de arriba hacia abajo de manera muy centralista, y las decisiones en Chile se toman así, de la misma manera también, ¿ya? De lo reactivo que nosotros tenemos también, y que de lo que hablábamos, y que muy bien ustedes mencionaban, sí, somos un país totalmente reactivo, y aquí les traigo algunos de los ejemplos de los distintos eventos que hemos tenido a lo largo de la historia, y que han ido generando distintas normativas e instituciones que son las encargadas en este momento de gestionar el riesgo de desastre. Por ejemplo, en el terremoto de Valparaíso de 1906 se creó el Servicio Sismológico, en el terremoto de Talca del 28 se creó la primera ALREI para la reglamentación de diseño sísmico en edificios, en el terremoto de Chillán del 39 se crea Corfo, se renombra el Ministerio de Economía y Fomento y se le agrega y Reconstrucción, y en el 39 también se crea Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. También en el ámbito de incendios forestales, en la zona centro-sur, en el año, si mal no recuerdo, 64, se crea el Departamento de Policía Forestal, dependiente de Carabineros de Chile. En el año 65 se crea la ONEMI, y también se establece la Facultad Presidencial de Zona de Catástrofe. Luego de incendios forestales de Viña del Mar en el año 68, donde hubo una gran cantidad de viviendas y personas afectadas, se crea el programa de protección contra incendios forestales, y ya está, desde esa fecha ya está a cargo de CONAF. Luego en el 85, a partir del terremoto de la zona central, se crea la Corporación para el Desarrollo de Santiago. Y por último, el terremoto de la zona central, no lo alcanzo a ver acá, pero sé que a través del proyecto de ley en boletín tanto, se crea el Sistema Nacional de Emergencia y la Agencia Nacional de Protección Civil, que viene a cambiar la ONEMI y nuestro antiguo Plan de Protección Civil. ¿Qué es lo que nos trae de nuevo esta reacción que tuvimos al 27F en términos institucionales y legislativos? Es esto. Nos trae la Política y Estrategia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre al año 2030. Esta política ha tenido distintos periodos, fue 2015-2030, 2020-2030, ahora estamos en 2020-2030 la aplicación de esto. Lamentablemente esta política y estrategia aún siguen durmiendo en el Senado, en el Congreso. Todavía está en discusión y aún no se ha aprobado nada como para que se aplique en el territorio. Sí ha estado distintas discusiones y se han aprobado distintas cosas, pero como política aún no está, y ya lleva creo que 4 o 5 años en discusión. Hay algo que ahí también podemos hacer desde nuestra posición como organizaciones de la sociedad civil para presionar esa discusión. ¿Qué es lo que considera esta política? 5 ejes prioritarios. Por una parte, el fortalecimiento institucional, fortalecer la ONEMI y crear otras instituciones que nos permitan tomar decisiones, fortalecer los sistemas de alerta temprana y los de monitoreo, como les mencionaba, el tema de las boyas del CHOA, las estaciones sísmicas del Centro Sismológico, las estaciones volcánicas de Serna-Giomín, etc. Fomentar la cultura de la prevención y el autoaseguramiento, y ahí hay un punto clave en temáticas educacionales, que podemos tomar, y aquí agradezco también que creo que hay gente de GeoEduca que está participando, y es una labor súper importante en la temática de la cultura y la educación en relación al medio ambiente. También la reducción de los factores subyacentes del riesgo. Cuando yo les hablaba de la falta de empleo, la falta de planificación,
todo eso, esos son los factores subyacentes. Todas estas cosas, pequeñas cosas, que van ayudando, en mala manera, a la condición de riesgo, ¿ya? Y por último, el fortalecimiento de la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz, que era, yo les mencionaba, responder de mejor manera. Que no tengamos que ir a asistir quizás a 10 casas que se cayeron, sino que solamente a 100 casas, sino que a 10 o 20, ¿ya? Y tener una respuesta mucho mejor en el momento. Toda esta política, y ya para finalizar la presentación, se enmarca dentro de un marco internacional de acción, que también ha ido avanzando en el tiempo. Este es el último marco que establece las acciones que se deben realizar a nivel nacional, político. Cada una de las naciones que se adscribe, lamentablemente, no es vinculante, pero para lograr una reducción del riesgo de desastre, y la cual también propone 4 ejes prioritarios para lograrlo. 1, comprender el riesgo de desastre, y aquí se relaciona directamente a lo que hablábamos de los paradigmas. No solamente comprender el por qué ocurre un terremoto, sino por qué el terremoto también deja tanta afectación, tanto daño y tantas personas damnificadas también. Invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia. Esta ya es labor del mundo más privado y de la sociedad civil también, que es la inversión en esta temática, ya sea en la mitigación, ya sea en la compensación, ya sea en lo prospectivo o en lo reactivo. También aumentar la preparación y reconstruir mejor. O sea, ya no quedarnos con la entrega solamente de la vivienda, como mencionaba alguien, sino que también hacer programas de acompañamiento a las familias en los procesos de reconstrucción. Y por último, fortalecer la gobernanza, que eso tiene que ver directamente con nuestro rol como actores dentro de este sistema, de sistema de riesgo, pero también para las autoridades. O sea, que las autoridades, por una parte, estén capacitadas en la temática, y por otra parte, sepan qué es lo que están decidiendo y las decisiones que están tomando en el territorio, y que puedan, en alguna u otra medida, aumentar nuestra vulnerabilidad, aumentar nuestra vulnerabilidad, aumentar nuestras capacidades, y con eso también quizás disminuir o aumentar nuestra condición de riesgo. Eso sería, chicos, chicas y chiques, la presentación. Muchas gracias, y ahí les dejo, pensé que había dejado el correo, pero no. Eso. Muchas gracias, porque es súper difícil como acotar tanto contenido a este tiempo que tenemos. Bueno, y decirle a todos y a todas que estamos trabajando en este desafío en cada clase de poder ajustarnos a los tiempos, pero queremos entregar mucho y bueno, estamos en el desafío de poder ajustarnos a los tiempos. Voy a hacerte, Ricardo, unas preguntas que salieron en el chat. Pero antes de eso quisiera decirle a todas las personas que puedan colocar su nombre y presente en el chat para que pueda quedar la asistencia. Y también, mientras Ricardo contesta estas preguntas que les voy a hacer, también les voy a dejar un link para que ustedes puedan contestar la evaluación de la clase, y así no nos vamos a ir mezclando estas dos partes para no retrasarnos tanto y poder terminar pronto. Les dejé ahí el link que va a ir apareciendo. Entonces, Daniela preguntó por qué la exposición no está dentro de la vulnerabilidad, y está muy ligado con esta pregunta que también hace Catherine sobre si el grado de exposición, que entendía el grado de exposición como un factor de la vulnerabilidad. Paulina preguntó si la vulnerabilidad sería lo contrario a la resiliencia, y también había un comentario como sobre la gestión del riesgo de desastre en Chile, que no tiene enfoque de género. Así que eso es lo que fue saliendo ahí en el chat. Sí, espera, que se me había perdido justo el lápiz y estaba anotando las preguntas, pero la primera era la relación. Sí, hablaba de por qué la exposición no está dentro de la vulnerabilidad, y también había otra pregunta que se entendía como que se consideraba como un factor de la vulnerabilidad. Ya. Y la otra pregunta era si la vulnerabilidad sería lo contrario a la resiliencia, que apareció esta pregunta justo antes que tocaras el tema, pero de pronto no quedó bien. Sí, esas son las únicas 2 preguntas, ¿cierto? Sí, el otro era un comentario que el sistema no tiene enfoque de género. Ya, y está súper bien también ese comentario, es algo que también que se discute, pero bueno, en relación a la primera pregunta de la relación que puede existir entre la exposición y la vulnerabilidad, quizá ahí también a mí se me fue decir algo de que todas las componentes del riesgo están estrechamente relacionadas entre sí, vale decir, una no es sin la otra.
cuando mencioné el tema de la amenaza sin exposición, solamente es como una discusión y una relación teórica que se le daba, pero de la misma manera también se entiende de que la exposición está asociada y vinculada a la vulnerabilidad. ¿Ya? O sea, no hay que entenderla como cosas separadas, sino que entre ellas se comprenden y se relacionan. Sin embargo, quizá un ejemplo más ¿cómo se llama? Claro, son correlacionales, como dice Carlyle, se correlacionan tanto la vulnerabilidad como la exposición como la amenaza. Quizá un ejemplo más claro de esto, entre la diferencia que puede existir entre la exposición y la vulnerabilidad, lo voy a llevar en términos de vulnerabilidad física, por ejemplo, es que imagínense que nosotros, no sé, estamos en un lugar donde existe un puente y que se puede haber afectado tanto por una erupción volcánica, porque va a pasar por ahí, no sé, un brazo de lava, pero también se puede ver afectado, por ejemplo, por una inundación, que lo va a sobrepasar y se lo va a llevar, ¿ya? Ahí la exposición es que el puente está dentro del rango de acción de esas dos amenazas. O sea, el puente está ahí y, dada la naturaleza de donde está, también está expuesto a esta amenaza. La vulnerabilidad o el rol de la vulnerabilidad dentro de esto tiene que ver, por ejemplo, con la materialidad de ese puente. O sea, nosotros podemos tener un puente expuesto, pero si ese puente lo tenemos bien reforzado, tiene las vigas bien hechas, tiene el cemento bien, un concreto bien estable, que no se va a romper, la vulnerabilidad de ese puente va a ser mucho menor. Sin embargo, va a seguir estando expuesto a la amenaza. ¿Ya? Esa es la relación que puede existir y la diferencia de una con la otra. No sé si habrá quedado claro con ese ejemplo. Lo menciono porque el tema de la materialidad del puente tiene que ver con la condición del mismo, de la condición de su material, de su ubicación, de su posición. Sin embargo, la exposición tiene que ver con el tema del rango de acción que tiene este volcán o esta inundación y que lo va a afectar, ¿ya? Y en relación, sí, la relación a la otra pregunta, que era si la vulnerabilidad es como un antónimo, ¿no? Como algo diferente Claro. de la resiliencia. Podría decir que sí y que no. Está como esa dualidad, como les decía, todo está correlacionado en cierta medida. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, aumentamos nuestra resiliencia o aumentamos nuestras capacidades, la vulnerabilidad va a bajar, ¿ya? Y ahí hay que entender que existen múltiples vulnerabilidades y también existen múltiples capacidades. Y dependiendo de las capacidades que nosotros vamos adquiriendo como persona, como sociedad, como comunidad, también vamos a ir disminuyendo específicamente esas vulnerabilidades. Entonces, al final, la relación que puede existir es una inversamente proporcional. Si una sube, la otra va a bajar. Si aumenta nuestra vulnerabilidad, va a bajar de manera considerable nuestra resiliencia, nuestras capacidades, y viceversa. Y a la última pregunta con respecto al tema de género, sí, totalmente. O sea, es lamentable que no exista el tema de género, que dentro también de la gestión, cuando hablamos de gestión, existen distintos tipos de gestión. Por ejemplo, está la gestión inclusiva del riesgo, que es la que también se hace cargo de las personas con algún tipo de impedimento para movilizarse, con algún tipo de discapacidad. Y que se aboca directamente a ello. También existe algo relacionado al género, pero que no está muy desarrollado aún. Si bien existen harto estudios que se relacionan, por ejemplo, con el accionar de las mujeres frente a la evacuación o el rol que toman las mujeres o el género femenino en la toma de decisión y todo eso, hay muchos estudios. En la práctica, en la política y en la estrategia, no se ve reflejado ni con paridad de género, ni con capacitaciones, ni con nada de eso. O sea, estamos muy al debe también, así como con otras cosas en relación a la temática del riesgo, como por ejemplo que no se vincule con la agenda de cambio climático, también estamos al debe con que no se vincule con la agenda de género, que no se vincule con las agendas medioambientales en algunos ámbitos, y así con otras temáticas. Y era lo que yo les quería mostrar con esto de que desde el año 2002 hasta el 2010 estuvimos bajo el mismo plan y siguiendo las mismas cosas, y cuando en el 2010 ocurrió un evento de gran magnitud, que fue un gran terremoto, un gran tsunami, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas mal hechas y empezamos a hacerlas de nuevo. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con esta nueva política, como les mencionaba, todavía está en discusión en el Congreso, todavía se están discutiendo algunas cosas, lo único que ya se aprobó, creo que la otra vez escuché al subdirector, a Cristóbal Mena, decir que ya se aprobó la creación de la Agencia Nacional de Emergencia, o creo que ese nombre va a tener, que va a ser la que va a venir a reemplazar a la ONEMI. O sea, ya va a pasar de ser una Oficina Nacional de Emergencia a ser una agencia que tiene una figura legal y tiene responsabilidades y facultades un poco más distintas que lo que tiene ahora ONEMI como oficina. Pero sin duda nos falta mucho por hacer todavía en términos de gestión, y ahí también nuestro rol como
agentes de cambio y jóvenes que tenemos quizás la energía y ahora el conocimiento para hacerlo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Fran. Sí, Perdona. bueno, Ahí como Daniela decía el José, aporta con un dato. nuestro director de la fundación, súper agradecida como equipo de esta clase, que en el modo virtual teníamos como muchas preocupaciones, pero un beneficio que tenemos en este modo es que la clase queda grabada y todos estos contenidos que son densos, que si estuviéramos en una charla presencial se nos olvida si es que no lo anotamos, se pueden volver a revisar y ya el link les va a llegar. Se les ha compartido el link de evaluación de la clase, que les voy a compartir la pantalla aquí para que lo podamos ver en vivo en estos mismos momentos. Ahí estoy actualizando. Si los desastres son naturales, estas son las respuestas, Ricardo. ¿Quisieras como ahí hacer algún comentario? La persona que no sabe aún, saber por qué, quizás que algo, si no le quedó algo claro, que lo podamos conversar. Para las personas que aún consideran que los desastres son naturales, también se puede conversar, quizás existió ahí alguna, no sé, el tema de que las amenazas son naturales, pero el desastre no. Sí. Ahí solamente agregar que cuando uno hace referencia solamente a la palabra desastre y todo lo que venía para atrás con lo que le expliqué de teoría del riesgo, implícitamente ya se está diciendo que puede tener una componente, que puede ser su amenaza, natural. Por ende, decir desastre natural también es una redundancia dentro del mismo concepto. Súper, muchas gracias. Pueden contestar ahora en el mismo link la siguiente pregunta, si hay del equipo alguien, porque Hans nos iba a compartir este link, que es parte del equipo, pero justo se cayó con el internet, así que si alguien le puede avisar a Hans por Ahí el está. WhatsApp. Ahí está, sí, ahí apareció, ahí me apareció. Apareció, muchas gracias. Sí. Entonces les invitamos a contestar la última pregunta, que con esto cerramos ya. Voy a actualizar aquí para que comiencen a aparecer las respuestas. No, a ver... ¿Por qué no? Ah, aquí tengo que mover. Ahí sí. ¿Qué te pareció la clase? Aquí están las respuestas en vivo, no las podemos como manejar. Hay de todo, eso es súper interesante, Sí. hay de todo, porque lo importante es ir conociendo las opiniones de todos y por supuesto que hay que tratar ahí de ir mejorando para aquellas dos personas que quizás no les gustó tanto. Vamos a hacer el mejor esfuerzo para que les guste más a la otra. Mientras siguen contestando, reforzar lo que decía Fran, o sea que vamos a ir tratando de mejorar algunos elementos respecto al tiempo principalmente. El Ricardo dio una súper buena clase, un tema súper denso, pero también vamos a ir viendo y vamos a seguir reforzándolo igual en las próximas clases, porque vamos a hablar de desastres de acá para adelante, así que igual van a ir conceptos que seguramente se van a ir reforzando y vamos a ir hablando. Yo les quería pedir un gran favor a todos. Queremos pedirle colaboración, si se pueden sacar una fotito de repente en sus casas, como ahora, cómo están, si se pueden sacar una foto de repente como... y poder tal vez como subirla quizás a su Instagram y etiquetarnos para nosotros publicarlas también, como para que de alguna manera vayamos demostrando también la participación de ustedes también, pues aquí la gran mayoría, si no es que todos, están la gran mayoría acá del curso, así que también le agradecemos el tiempo. Así que nada, pues si pueden sacar una fotito de su pantalla, no les vamos a decir que saquen una foto para ustedes, porque a lo mejor les da vergüenza y esas cosas, pero le agradeceremos mucho, realmente si es que pueden sacar una fotito, subirla a su Instagram, etiquetarlas y todo eso. Así que, nada, muchas gracias Ricardo realmente por tu exposición. Vamos a enviarles material, no solamente la PPT y la clase, sino que también material de apoyo para que puedan ir revisando. ¿Ya? Nuestros correos están totalmente vigente en caso que quieran ahondar en algo más, que quieran conversar en particular algún tema con Ricardo, por ejemplo, o con el resto de nosotros, ¿ya? Ahí la Isidora pone también nuestras redes sociales, ese en nuestro Instagram, por quienes no nos han seguido. Hemos subido algunas fotos ahora mientras estábamos ahí. Mi correo ahora también, ahí en el chat, por si alguien quiere consultar bibliografía o algo. Sí, yo me dieron las palabras de José, pero también ahí Carla Carrillo dice si podemos poner la PPT del inicio, que está bien bonita, como para las fotos, para las redes sociales, porque me parece buena idea como de, Yo la comparto de mostrar
Además, que agradecer también a Isidora Blanch, que es nuestra diseñadora estrella, bueno, nuestra única diseñadora, la verdad, que ha estado detrás de todo esto, de la que han agradecido mucho. Hemos tratado de ponerle mucho cariño también en eso, en el PPT, en la PPT, que sea agradable también y no esté sobrecargada. Y Isidora ha sido parte importante de eso, así que le agradecemos. Ya ahí está la foto para que la puedan sacar y la puedan subir a redes sociales con los comentarios también, buena la clase o mejor en la clase, o las dos personas que también pusieron que no les gustó. Creo que así podemos... para nosotros es súper importante lo que ustedes nos puedan decir, por lo mismo algunos recibieron también hace unos días atrás una evaluación de la primera sesión. Les vamos a enviar también de la segunda sesión para que estén atentos ahí y poder recibir esas retroalimentaciones de forma anónima para poder ir mejorando clase a clase. Así que estamos muy abiertos a recibir esa retroalimentación y esas críticas. Sí, gracias Camilo, gracias Fran también. La próxima clase es el 20 de octubre, la Fran va a ser una relatora junto a nuestro amigo colaborador Hans también. Vamos a hablar de comunidades, más específicamente vamos a hablar de cómo poder abordar las comunidades en estas materias, ya que es un elemento central también de lo que hacemos en Fundación AILA, así que ahí nos vamos a interiorizar en eso. Y nada, pues chiquillos, nos despedimos del grupo del día de hoy. Ricardo, Francisca, un gran saludo a todos nomás. Y nos vemos el 20, ya nos vemos el 20 de octubre. No sé si quieren cerrar o despedirse. Una foto, otra foto para ¿cómo se llama? Para las redes de todos juntos. Todos los que están con cámara, por lo menos.